Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Eso. Bienvenidos sean todos ustedes a su casa, a mi casa, Camino de Santidad. Y como dijo el hermano Juan, anótense, por favor, anótense ahí para la cena de matrimonios. También aquellos jovencitos que piensan en casarse pueden asistir a esta cena, ya que va a ser de mucha bendición. También si tú eres soltera, viuda, divorciado, puedes asistir a esta cena, ¿verdad? Entonces vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Acompáñenme ahí, vamos a orar, ¿sale? Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Gracias porque sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, en esta mañana quiero pedirte que me des sabiduría, me des entendimiento, Señor, para poder exponer correctamente tu palabra. Que no me desvíes, Señor, ni a izquierda ni a derecha, sino que predique tu palabra, Señor, con temor y temblor. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que hablarás a la vida de mis hermanos, así como estuviste hablando a mi vida, Señor, cuando se preparaba este tema. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, seguimos estudiando la serie Bebiendo leche y no comida. Y la semana pasada aprendimos que cuando Dios dice no, es no, ¿verdad? Cuando Dios dice no, es no. Hermanos, y quiero ver si estas siguientes palabras te suenan. Mío, es mío. No más, mío, es mío. Comparte, no, es mío. Hermanos, ¿te suenan? Recuerda que estamos viendo la serie Bebiendo leche y no comida y estamos hablando de cómo muchas veces actuamos como niños, ¿verdad? Y cuando a un niño le quieres pedir algo o agarra algo, lo primero que te dice es mío, mío, mío y es mío. Los estudiosos dicen que entre los 18 meses y los 4 años aproximadamente, los niños se creen el centro del universo. Se creen el centro del universo y aprenden pronto a decir, es mío. Y realmente lo creen. Creen que las cosas que tienen es de ellos. Aunque en ese momento o no sean de ellos, se los hayan prestado, ellos creen que es de ellos. Hermanos, tendemos ver a los niños con ternura, como angelitos, pero no olvidemos que también son hijos de Adán. Y que en ellos hay pecado, que en ellos hay avaricia, que en ellos hay codicia, aunque muchas de las cosas que ellos hacen son inconscientemente, pero no dejan de ser pecado, es pecado, ¿verdad? Y es nuestra responsabilidad como padres, repito, es nuestra responsabilidad como padres educarlos, disciplinarlos, guiarlos, adoctrinarlos, y presentarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y más que obligarlos, debemos ayudarles a que aprendan que es bueno y agradable para Dios compartir las cosas. En Mateo capítulo 6, versículo 19, Mateo 6, versículo 19, hermanos, vamos a ver demasiados versículos. Y no, mejor no voy a poder esperarte hasta que lo encuentres, pero si traes tu libreta, anótalo y en tu casa los puedes leer, o si no alcanzas puedes volver a ver la predicación, ahí queda en Facebook grabada. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Y la pregunta aquí es, hermanos, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Porque la Biblia es bien clara y dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahí está tu corazón. En la mañana de hoy, hermanos, me gustaría ver, a la luz de la Biblia, que analicemos y veamos dónde está tu corazón y mi corazón. Porque dice la Biblia también que el corazón es engañoso y perverso más
que todas las cosas, ¿verdad? Y muchas veces creemos que nuestro corazón está en un buen lugar cuando no es así, no está en un buen lugar. Y el título que tengo para este mensaje, que es nuestro tema número 6, es niñotes avariciosos y codiciosos. Niñotes avariciosos y codiciosos. ¿Me le bajas poquito, por favor? Gracias. Ok, ahí está bien. Hermanos, dos universidades, una universidad del Reino Unido y una universidad de Londres, sostienen que la avaricia, tanto como la codicia, es una conducta adictiva. Es una conducta adictiva. Tan adictiva como la nicotina, como la cocaína o cualquier actividad adictiva. Actúa en el cerebro como droga con gran poder para activar el centro del placer. Estos estudiosos dicen que la avaricia y la codicia es como una droga, como una adicción, ¿verdad? Que sabes que te causa un mal, pero dices, es que lo necesito. Y lo necesito tener, y al momento que lo tengo me trae un placer y me trae un alivio momentáneo. Tú puedes decir, sé que me va a hacer daño, sé que me lastima, sé que no es lo correcto, pero necesito hacerlo, necesito tenerlo, no puedo dejarlo. La avaricia y la codicia, aunque están ligadas, pero tienen términos diferentes. La avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Repito, es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Y la codicia es querer lo que los otros tienen para gastarlo, pero siempre quieren lo que los demás tienen. O sea, nunca están contentos con lo que ellos tienen. Siempre quieren más, quieren más, quieren más, quieren más, y siempre se la viven comparando con los demás y compitiendo con los demás porque quisieran tener eso que ellos tienen. Hermanos, en el mundo nos lleva a la codicia, a la avaricia. En el mundo vales por lo que tienes, y necesitas tener posesiones. El mundo nos enseña que el dinero puede ganarse muy fácil y rápido, ¿verdad? Que no lo ganes con el sudor de tu frente, como dice la Biblia. Los jóvenes escogen carreras pensando dónde van a ganar más dinero. El joven hoy en día dice, ¿qué carrera estudiaré? ¿Qué carrera estudiaré? Algo que me deje dinero. Yo la verdad sinceramente no he visto a alguien que diga, pastores, quiero escoger esta carrera porque con esta carrera voy a glorificar al Señor. Con esta carrera voy a servir al Señor. No, siempre tienden a ganar más. Ayer estaba platicando con un hermano, un señor ya mayor, 70 años, y me dice, ¿sabes, Uziel? Me da tristeza ver a muchos jóvenes que escogieron carreras y al momento que escogieron las carreras, se desviaron. Las carreras los desviaron. Y yo le decía, no, hermano. Yo creo que la carrera simplemente sacó lo que había en su corazón. La carrera nada más sacó lo que había en su corazón. No es que la carrera lo haya desviado, sacó lo que había en el corazón. Es como aquellas personas que vienen, se congregan, se hacen novios, se casan y ya no los vuelves a ver en la congregación. Y dicen, ¿qué pasó? Y dices, oh, es que se casaron y dejaron. No, simplemente el matrimonio sacó lo que había en su corazón. Hermanos, el mundo nos enseña a que el dinero se puede ganar rápido y que puedes tener mucho dinero. ¿Qué pasa con aquellas cosas donde te dicen, en 3 meses invierte y en 3 meses eres rico, en 1 año eres millonario y en 2 años te la vas a pasar viajando y viviendo de los demás? Hermanos, mentira, falso. Es codicia, es avaricia, nada más. Y la gente cree y la gente cae en eso, pero es mentira. Hermanos, y el mundo está plagado de esto. Pero lo triste es que esto ha penetrado a la iglesia de Jesucristo. Esto se ha introducido a la iglesia, donde las personas siempre quieren más y más, porque así se ha enseñado. Se enseña que tú estás bien con Dios, depende de cuánto tienes, es como estás con Dios. Así se valora tu nivel espiritual. Hay un pastor,
pseudo pastor para mí, falso pastor, falso maestro, que se llama Guillermo Maldonado, y él dice que él una vez le reclamaba a Dios y le decía a Dios: Señor, yo veo al impío que tiene aviones, que tiene millones, y yo le digo a Dios: ¿dónde están mis millones? ¿Dónde están mis millones? Yo quiero mis millones. Hermanos, falso, falso, completamente falso. Digo, por si escuchabas predicaciones de él, las personas que atacan desde el púlpito a los codiciosos, ellos saben que apelar a la codicia de las personas los va a enriquecer. Apelar. Comienzan a decir: si tú le das a Dios un peso, el Señor te dará 100, te dará 1000 veces más. Por eso hay una canción de los niños que me acuerdo que cantan: si tú le das a un peso, no la cantes, es falso. Si tú le das al Señor un peso, el Señor te va a dar 100 más, el Señor te va a dar 1000 más. Y empiezas a apelar a la codicia de las personas y dicen: con Dios se puede negociar. Entonces si yo a Dios le doy 1000, Él me va a dar 100 veces más, entonces Él me va a dar 100,000. Y tú comienzas a dar, tú comienzas a ofrendar porque realmente esperas algo del Señor. Un intercambio: yo te doy, pero tú me das. Yo te doy esperando algo a cambio. Hermanos, y repito, eso es falso. Y esas personas así apelan a la codicia de estas ovejas, si puedo llamarlo así, apelan, y el único que sale enriquecido con 100 veces más es el pastor. Es el único que sale enriquecido con 100 veces más. Hermanos, de verdad, si yo quisiera, yo puedo hacer dinero. Yo puedo apelar a la codicia de algunos y hacer dinero. Sé cómo hacer el dinero. Sé cómo llegar al punto de cada uno de ustedes y quizás hacer dinero. Pero algún día me voy a presentar delante de Dios y le voy a dar cuentas a Dios. Dios no me llamó a apelar a la codicia de algunos. Dios me llamó a predicar el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio de Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero que lleguemos al punto número 1, donde la avaricia y la codicia es una señal de los últimos tiempos. La avaricia y la codicia es una señal de los últimos tiempos. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 5. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Te lo voy a leer en la palabra Dios para todos. Está hablándole Pablo a Timoteo y le dice: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importantes que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Dile a tu hijo hoy, ahí te está describiendo Pablo. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente. Qué duro es Pablo, ¿verdad? Pablo le está diciendo a Timoteo: no te hagas amigo de toda esta lista, pero en toda esta lista dice: no te hagas amigo de los codiciosos. No te hagas amigo de los avaros. No te hagas sus amigos. Hermanos, y esto es real. La palabra de Dios es real. Dios no miente. Hermanos, no se había visto en ninguno de los años, no se había visto como en la actualidad, tanto y tanto consumismo, como lo vemos hoy en nuestros días. El comprar, el comprar, el comprar, el acumular, el comprar, el comprar. Repito, en el mundo vales por lo que tienes. ¿Qué celular tienes? ¿Cuántas tarjetas de crédito manejas? ¿Casa propia o de Infonavit? ¿Qué carro manejas? Necesito terminar de pagar mi carro porque ya quiero el que viene, el 2024. Necesito pagar mi iPhone porque ya quiero el nuevo iPhone. Siempre están en el consumismo, en el consumismo, en el consumismo. No importa si no puedo pagarlo. Si no puedo pagarlo,
meto la tarjeta. La tarjeta me respalda. Y no importa que me endeude, pero yo lo quiero, yo lo necesito. Mira, hasta estoy temblando, lo quiero. Como una adicción. Hermanos, y poco a poco caemos a la codicia y a la avaricia. Y sin pensarlo acumulamos. Hermanos, ¿cuánta ropa tienes en tu casa que has acumulado y ya no te la pones? Dices, no, mi amor, es que voy a volver a hacer talla 30. Ya no vas a volver al 30. ¿Cuánta ropa tienes? ¿Cuántos zapatos tienes? ¿Cuántos vestidos tienes? Acumulados, nada más. Que no te los pones, que tienes meses que no te los pones, pero sigues acumulando, sigues haciendo. Cuando hay necesidad con los hermanos. Hermano, no te ofendas cuando alguien te regale ropa. Yo no me ofendo, Yo no me ofendo cuando alguien me regala ropa, me regala zapatos, no nuevas, usadas, gloria a Dios. No tengo por qué ofenderme. No tengo por qué ofenderme, al contrario, gloria a Dios. Hermano, pero piénsalo así, ¿cuántas cosas tenemos acumuladas? Que ni siquiera las regalamos y decimos, algún día me las voy a poner. Y el calorcito de Colima te desgasta las cosas, ya cuando te quieres poner los zapatos, la ropa, ya no sirve. Pero como niñotes codiciosos y avariciosos decimos, por eso yo trabajo, por eso gano, para comprarme mis cosas, son mías. En Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 15. Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 15. Hermano, siempre duro 1 hora predicando, pero no voy a acabar este tema en 1 hora. Así que si te cansas, te puedes levantar. Si te da mucho calor, puedes salir a la parte de atrás, estirarte sin ningún problema. Necesito terminar este tema. No quise partirlo en dos. Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 15. Dice, les dijo una de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, lo que este hombre le estaba pidiendo a Jesús no era algo extraño, Lo que este hombre le estaba pidiendo a Jesús era algo muy común en Palestina. Si querías arreglar un problema familiar, ibas y te dirigías con los rabinos importantes y les decías el problema que estabas teniendo y ellos te ayudaban a resolver el conflicto. No le estaba pidiendo algo más allá. Pero nuestro Señor Jesucristo no se quiso meter en la cuestión del dinero. Él no quiso ir allá, sino al contrario. Jesús le dijo, ¿quién me ha puesto a mí por juez o partidor de este dinero? Hermanos, el joven le dejó algo muy claro a Jesús primero. Por eso Jesús le respondió así. El joven le dejó algo muy claro a Jesús. Él venía solo a Jesús para que le ayudara a resolver su problema familiar. No porque lo veía como Señor. Lo veía como un simple maestro más. ¿Cuántas personas no llegan así a la congregación? Nada más a que Jesús le resuelva su conflicto familiar, que no pierdan su matrimonio, que lo saque de la situación económica en la que están, de su enfermedad. O sea, yo no vengo a verlo como Señor, vengo a que cumpla mi necesidad. Nada más a eso vengo. Hermanos, y Jesús le dijo, guardaos de toda avaricia. La palabra avaricia aquí viene del griego plonexia, que quiere decir un deseo codicioso de tener más. Una codicia, una avaricia exagerada, con tacañería. Ese es el significado. O sea, este hombre quería tener más. Y Jesús aprovechó esta ocasión para mostrar lo que había en el corazón de este joven, pero también para enseñarle a sus discípulos cómo debe ser la conducta de un cristiano respecto al dinero. O sea que Jesús mató dos pájaros de un tiro. Mostró lo que había en el corazón de esta persona,
pero también dijo, esta debe ser la conducta de un cristiano ante el dinero. En Lucas 12, ahí, versículo 16, dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar. Escúchame ahí, si tú subrayas tu Biblia, hazlo. Fíjate lo que dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermanos, vamos a ver dos puntos aquí. Este hombre, o esta parábola que Jesús refiere, este hombre no veía más allá de sí mismo. ¿Ves cómo dice? Mis tesoros, mis graneros, mis frutos, mío, 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 mío. Si él tenía algo que le sobrara, él no pensaba en dárselo a alguien más. Él decía, es mío. ¿Qué voy a hacer? Si tengo tanto, tengo de sobra, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer mis graneros más grandes. ¿Ves cómo nunca pensó en el prójimo? ¿Ves cómo toda su actitud era contrario a lo que el Evangelio nos enseña? ¿Ves cómo este joven o esta persona no se estaba negando a sí mismo? Y estaba pensando cómo poder enriquecerse más. Los romanos tenían un dicho, y ellos decían que cuanto más agua bebas del mar, más sed tendrás. Mientras más quieres, más tienes. Analízate, hermano. Quizás tienes 20 años ganando lo mismo, 10 años ganando lo mismo, pero hace 10 años no ganabas lo mismo. Y te fijas que hoy ganas, y lo que ganas quieres ganar más. Ya no te ajusta. Sí, pero las cosas han subido. Sí, yo no digo que no. Pero mientras más tenemos, más queremos. Es como beber agua del mar. Me doy ciertos lujos, me doy cierta vida y quiero más. Este joven no veía más allá de este mundo. Él decía, mi alma. Él creía que el tiempo era de él. Él iba a decidir cuándo morir, cuándo morir, en qué circunstancias morir. Él decía, es mi alma. No era su alma. No era su alma. Él se creía dueño de sí mismo. Se creía dueño de su propia vida. Pero jamás pensó en lo eterno. Jamás pensó que un día estaría delante de Dios y que iba a dar cuentas a Dios. Hermanos, y tristemente, así hay algunos niñotes pensando solo en ellos. Mío, 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 y no viendo más allá de la vida terrenal. Se creen como los niños de 18 meses a 4 años, se creen el centro del universo. Se creen que merecen. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo del 8 al 9. Primera de Timoteo 6, del 8 al 10, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo, fíjate que no dice, si quieres estar contento, no, dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, el problema no es el dinero. Porque hombres muy ricos fueron íntegros a Dios. Caminaron con Dios. El problema es el amor al dinero. Y esta palabra codiciando viene del griego orego, que quiere decir un esfuerzo mental.
extenderse hacia algo, anhelar algo. O sea, un esfuerzo mental. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer para ganar más dinero? Y en la noche estás pensando, a ver, si lo hago así, y si hago este negocio, y si quito aquí, si meto allá. Yo creo que sí. Mi amor, voy a iniciar un nuevo negocio. Y tu esposa, ¿otro? Otro. Pero ya lleva 7 en este año, pero el 8 es el bueno, mi amor. Un esfuerzo mental. O sea, fíjate dónde gastas tu mentalidad. ¿Cómo generar más dinero? Más dinero. Y es tanto tu esfuerzo mental, o también dice esta palabra, extenderse hacia algo, que tú en la semana tienes ciertos días para trabajar, pero esos ciertos días para trabajar no te dan y tienes que extenderlos, y lo extiendes que hasta agarras el día del Señor. Pero el Señor te debe, el Señor entiende, el Señor ve mi corazón. Él sabe que lo que estoy haciendo es porque lo necesito y porque debo de hacerlo. El Señor me comprende, no sé cuál Señor. Porque el Señor de la Biblia y el que yo conozco, el día del Señor es sagrado. Es un día que no se toca. No sé cuál Señor te refieras tú, pero el día del Señor es sagrado. No se mueve. No se toca, porque es el día del Señor. Y lo puso tan así el Señor que está en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Guardarás el día del Señor. Hermanos, tanto la codicia como la avaricia es idolatría. Deuteronomio capítulo 5, versículo 21. Deuteronomio 5:21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Hermanos, la avaricia y la codicia es idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Poner algo en lugar de Dios. Quitar a Dios y poner algo primero que Dios. Y fíjate, qué curioso, hermanos. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos. Y el último mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Llamarás al Señor tu Dios, que se completa y dice, y el último es, no codiciarás. ¿Ves cómo Dios hace un sándwich en esto? Porque el momento que tú codicias, pones la codicia en primer lugar que a Dios. Hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5 al 7. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, Colosenses 3 del 5 al 7. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. ¿Qué dice Pablo aquí? Hermanos, oren, ayunen para que Dios haga morir esas cosas terrenales en ustedes. Dice, haced morir. Háganlas morir ustedes. En otro tiempo no podían, porque eran esclavos del pecado y estaban esclavizados al pecado, y por más que querías, eras esclavo del pecado. Pero se supone que ahora eres libre en Cristo, tienes libertad en Cristo, y que con esa libertad en Cristo puedes dejar ese pecado, porque estás en libertad en Cristo. Hermanos, Pablo nos dice que esa era nuestra conducta pasada, antes de conocer a Dios. Pero poner esas conductas
en nuestra vida ahora es idolatría. Es idolatría, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5, del 1 al 5. Efesios 5, del 1 al 5. Dice Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjate lo que dice el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no conviene, sino antes bien con acción de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sabes qué me sorprende a mí aquí? Que Pablo pone la fornicación, la inmoralidad sexual y la avaricia como en el mismo nivel, como en la misma categoría, tanto un fornicario como un avaro, en el mismo nivel. Y dice Pablo, ni aún se nombre entre vosotros, o sea, que entre los santos no se mencione que hay gente avara y codiciosa. Que no se mencione, dice Pablo. Que no se mencione. Hermanos, si yo les dijera que aquí hay un matrimonio, fíjense que el esposo de fulanita y la esposa de fulanita se están acostando, están teniendo relaciones sexuales, están engañando a sus parejas y están teniendo, están en adulterio. Ustedes se espantarían y dirían, no, pastor, hay que hacer algo. ¿Cómo permites, pastor, que esto esté pasando en la iglesia, que estas personas estén así? Necesitamos hacer algo. Pero ¿por qué no actuamos cuando hay avaricia y codicia? ¿Por qué lo tomamos así? Ya sabes cómo es, bien codo. Sí, déjalo. Cuando Pablo dice, ni aun estas cosas se mencionen entre vosotros. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, 9. No heredarán el reino de Dios, ni los ladrones, ni los avaros. Lo dice. Hermanos, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Para el nacido de nuevo, nada de esto importa. Para el que no es nacido de nuevo, nada de esto importa. Está pensando ahorita en borreguitos, dónde va a salir, de dónde va a ir después de la reunión. Está pensando que dejó los frijoles en la olla. Pero el verdadero nacido de nuevo es una palabra que retumba en su corazón y analiza y dice, ¿dónde está mi corazón? Como dice el salmista, Señor, revélame mis pecados, aún los más ocultos. ¿Recuerdas ese joven que llega corriendo a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Si no hay ninguno bueno, sino solamente uno, Dios. Y dirían los testigos de Jehová, ¿ves cómo Jesús no era Dios? Porque aquí dice, no hay ninguno bueno, solo Dios, se está refiriendo a Dios. No, hermanos, fíjate la pregunta que le dice este joven, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La vida eterna no se refiere a un tiempo que jamás se va a acabar, o sea, siempre. La palabra eterna quiere decir algo que solamente viene de Dios. Cuando tú dices, tengo la vida eterna, no es que vayas a vivir eternamente sin morir, que lo vas a hacer. Pero cuando nosotros decimos, tengo vida eterna, esa palabra eterna en el griego es una vida que solamente Dios da. Una vida que solamente Dios da. Y así llegó este joven y le dijo, ¿qué necesito hacer para que Dios me dé esa vida que solamente Él puede dar? Y le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Entonces si me estás diciendo bueno y solo Dios es bueno, entonces, ¿crees que yo soy Dios? Adelante, sí soy Dios. Y te voy a decir qué necesitas hacer para heredar la vida eterna. Y le comienza a decir los mandamientos, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y Jesús todavía no terminaba, llevaba 5 y le dice, Señor,
Todo esto lo he hecho desde mi juventud. Todo esto lo he hecho. Y Jesús le dijo, solo una cosa te falta. Anda, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y sígueme. Y el joven se fue triste, porque era mucho lo que tenía. Y Jesús dijo a sus discípulos, cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Cuán difícil es. Pero también Jesús le dice, y los discípulos dijeron, no, pues mejor nunca hay que tener dinero. Pero Jesús les vuelve a reiterar lo que estaba diciendo para que ellos lo entendieran. Y dice, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. No te voy a leer este pasaje porque me voy a tardar mucho, pero está en Marcos capítulo 10, versículo del 17 al 31. Hermanos, la característica de Dios es que Él nos amó y fue Dios quien dio primero. No hay nadie en la vida que pueda decir, yo primero le di a Dios para que después Dios me haya dado. Nadie. Dios siempre nos dio primero. Siempre nos dio primero. Hermanos, lo que Cristo nos quiere mostrar, o el Espíritu Santo nos quiere mostrar con el joven rico, es que quizás hay cosas en tu vida que estorban para seguir al Señor. Y por eso Jesús dice, cuán difícil es entrar al reino de Dios a las personas que confían en las riquezas. Y esta palabra confiar es descansar, obedecer o tranquilizarse. Jesús dijo, cuán difícil es que estas personas que descansan en lo que tienen, que les da la tranquilidad lo que tienen, es difícil que entren, porque va a ser difícil confiar en el Señor cuando ellos descansan en lo que ellos tienen terrenalmente y no ponen su confianza en mí. Este joven realmente descansaba en sus riquezas y dijo, si doy todo, pues ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo? Hermanos, qué triste es cuando piensas que todo lo que tienes es solo para ti y no para compartir. Y no para compartir. La iglesia primitiva era una iglesia que era de un corazón y de un alma. La iglesia primitiva era de un corazón y un alma. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 37. Hechos 4, 32 al 37. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que teniendo todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y las traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso en los pies de los apóstoles. Hermanos, Juan se va a acordar de esto. En Guadalajara una vez, ya se los he contado, fue una profeta y predicó sobre este versículo. ¿Y sabes qué hizo? Hizo en ese momento que dijo, a ver, ¿quién tiene 2 celulares? Saque uno, no lo ocupas, regálaselo a alguien que no tiene. A ver, anillos, ¿cuántos tienes? No ocupas 8, regálaselo al que no tiene. Carros, ¿cuántos? Yo 2, regala uno de tus carros. Así empezó a hacer. Y hasta la esposa del pastor salió con carro nuevo. Y Dios me está diciendo que pastora, porque le decía pastora, ¿verdad? Pastora, Dios me está diciendo que el carro por el que has estado orando, hoy te lo van a entregar.
y a la persona que Dios le está diciendo que le debe entregar ese carro a la pastora, si no se lo entrega, lo voy a exhibir públicamente porque es desobediente a Dios. ¿Y qué crees que pasó? Ya faltaban 10 minutos y dijo, faltan 10 minutos para que termine la predicación. A mí el Señor ya me dijo quién es. Y tú sabes quién es. Si no le entregas el carro por el cual la pastora está orando, te voy a exhibir públicamente. Y le llegó un sobrecito a la pastora, un papelito diciéndole, la espero mañana a tal agencia para que vaya y escoge su carro. Así que terminando de aquí, no es cierto. Hermanos, esto no es así. Y mi intención al leerte este versículo no es así. Lo que necesitamos ver en este texto es que aquí podemos ver el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Cómo los cristianos, viendo las necesidades de sus hermanos, comenzaron a ayudar. Porque ellos estaban conscientes que Dios, que Cristo había dado su vida por ellos. Y al momento de ellos dar, ellos estaban tomando su cruz y se estaban negando a sí mismos. Los primeros cristianos tenían un vivo sentido de responsabilidad de unos con otros. Ellos no estaban dando dependiendo de las ganas que tuvieran. Ellos no estaban dando si sentían así como una obligación. Ellos estaban dando porque decían, es mi responsabilidad ayudar a los santos. Es mi responsabilidad. Lo tomaron como una responsabilidad. Ayudar a los hermanos, a los necesitados. Había pobreza y decía, ¿por qué tiene que haber pobreza? Tenemos que ayudar. Y ellos despertaron un deseo verdadero de compartir todo lo que tenían. Ellos no estaban compartiendo porque se los impusieran. No llegó Pedro y dijo, ¿cuántos terrenos tienes tú? A ver, tú cuántas casas, a ver, tú cuántos caballos, a ver, tú cuántas mulas, te vas a quedar con 2 y vas... No. Porque eran de un mismo corazón, de una misma alma. Y si mi hermano está pasando por una necesidad, yo la estoy pasando. Yo también la estoy llevando. Hermanos, una comunidad no es realmente cristiana cuando hay una ley que obliga a compartir, sino cuando el compartir es algo que sale del corazón. Es por eso que en esta congregación no te vamos a pedir el diezmo, porque el diezmo era una ley para los judíos. Nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. Lo que hay en tu corazón, conforme el Señor te haya prosperado. Ninguno de estos cristianos sintió que lo que tenía le pertenecía solo a ellos, porque ellos fueron capaces de eliminar la pobreza que había en la iglesia. Ellos decían, ¿cómo es posible que yo teniendo todas mis necesidades básicas y aún más, hay hermanos que no tengan ni para comer? Hermanos, en Mateo capítulo 25, versículo 34, lo voy a leer. Mateo 25, 34 al 45. Mateo 25, del 34 al 45. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me encubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿O eres un niñote avaricioso y codicioso diciendo: mío, 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 solamente mío? Ahorita se me acercó una hermana en la mañana y me dijo: pastor, hay un hermano enfermo, toda la semana estuvo enfermo, yo desconocía, realmente me dice, no trabajó, y como no trabajó, pues no gana. Yo le pude haber dicho a la hermana: pues mire, vamos a estar orando por él. Ahí hay despensa, vamos a ver si hay despensa y vamos a mandarle una ofrenda. ¿De dónde le vamos a mandar ofrenda? De lo que damos. No podemos dejarlo así, hermanos. No podemos dejarlo así. Tenemos que ayudarlo. Está en necesidad. No nos está pidiendo para comprarse un carro o una casa. Nos está pidiendo para su sustento. O ni nos está pidiendo él, pues. O sea, la hermana lo está viendo, la que me comentó, para su sustento. No podemos dejarlo así. No podemos. Hermano, debemos de ofrendar para nuestra iglesia local. Debemos de ofrendar para nuestra iglesia local. La palabra ofrenda quiere decir en el griego donación o colecta. Donación o colecta. Primera de Corintios capítulo 16, versículo del 1 al 4. Primera de Corintios capítulo 16, versículo del 1 al 4. Te lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruía la iglesia de Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. ¿Cada cuánto lo tenían que apartar? El primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo. ¿Verdad? Decía: apártenlo. Aparten lo que es para el Señor. Decía: y cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado, para que lleven vuestra contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Hermanos, es tu responsabilidad. Dile que está a tu lado: es tu responsabilidad ofrendar para tu iglesia local. Es tu responsabilidad. Hermanos, y yo sé, no soy tonto, yo sé que no pueden ofrendar lo mismo tanto que el que gana 900 como el que gana 5,000, el que gana 8,000 o gana 10,000. Es obvio. Es obvio. Pero a ninguno de los dos les quita la responsabilidad de ofrendar. A ninguno de los dos. A ninguno de los dos. Pero como niñotes decimos: ¿por qué siempre tengo que ser yo? ¿Por qué yo siempre debo dar? Hermanos, es tu obediencia a Dios, tú y Dios. No veas a los demás. Dios tratará con ellos. Tu responsabilidad es con la iglesia local por obediencia a Dios.
Por eso Pablo dice, el primer día de la semana, conforme el Señor te haya prosperado. Conforme el Señor te haya prosperado. Hermanos, la congregación no es un restaurante. Que si no viniste el domingo, como no fui, no ofrendo. No, hermanos. No. Aunque tú no vengas, dice, aparta lo que es para el Señor. Yo no te estoy poniendo una cantidad, repito, y casi nunca predico esto. Tienes que apartarlo. No se vale, no, yo no fui, 3 domingos no voy. Hermanos, hay necesidades en la iglesia. Dios bendice al dador alegre. Segunda de Corintios 9, versículos 5 al 8. Segunda de Corintios 9, versículo del 5 al 8, versión lenguaje actual. Dice, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Aquí no está hablando de dinero, que mientras más siembres, más te va el Señor. No tiene nada que ver con eso, pero no me puedo parar a explicarte esto. Pero esto digo, dice versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, cuando tú y yo ofrendamos, es un acto de alabanza a Dios. Así como Dios se complace cuando tú y yo le cantamos, cuando tú y yo levantamos las manos, cuando tú y yo le adoramos, así se complace cuando tú y yo ofrendamos. No por obligación, sino por amor al Señor y por amor a los santos. Hermano, cambia tu mentalidad para que cambie tu forma de actuar y de ofrendar. Tengo una pregunta. ¿Enseñas a tus hijos a ofrendar? ¿Enseñas a tus hijos desde pequeñitos que lo que ellos ganan es porque el Señor lo permite? ¿Y que de ahí deben de apartar algo para el Señor? Hermanos, estamos en un lugar más grande. Ustedes pueden ver, estamos en un lugar más grande. Los gastos son más. Hermanos, son 100 sillas, por si no sabías, son 100 sillas. ¿Sabes cuántas sillas hemos comprado en general toda la iglesia? 10. Las otras 90 nos las donaron unos hermanos, donde tú estás sentado. Esta tele no la compramos nosotros. No había dinero para comprar. La donaron unos hermanos. Los ventiladores los donaron unos hermanos. Las bocinas las donaron unos hermanos. ¿Por amor a quién? ¿Por quedar bien conmigo? Pastor, para que usted vea. Por amor a ustedes, hermanos. Por amor a ustedes. Hermano, ¿por qué decimos, mi dinero es del Señor y yo administro el dinero del Señor? Pero realmente lo gastas y lo haces como tú quieres. ¿Realmente es del Señor? ¿Realmente en tu corazón dices que es del Señor? ¿O solamente de aquí hacia afuera? Hermanos, ya estoy sobre el final. El antónimo de avaricia es la generosidad. Y la generosidad no es opcional. La generosidad no es opcional.
Pastor, yo sé que has predicado sobre todo esto, pero ¿cómo quieres que yo dé? Si últimamente no me ha ido bien, las cosas no me salen, el trabajo está mal, sigo ganando lo mismo, todo está más caro, tengo muchas dificultades. ¿Cómo quieres, pastor? Ok, vamos a 2 de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 5. La Biblia te va a decir cómo. 2 de Corintios 8, del 1 al 5. Te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Dice: hermanos míos, está hablando el apóstol Pablo, queremos contarle cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices, son muy pobres, pero han dado ofrenda como si fueran ricas. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. ¿Cómo estaban las iglesias de Macedonia? ¿Millonarias? Pobres y con muchas dificultades. La iglesia de los Corintios habían dejado y se habían olvidado de ayudar a los hermanos. Y vaya que los corintios eran una iglesia que tenían dinero, pero se habían olvidado de las necesidades. Pero los de Macedonia, que eran pobres y con muchas dificultades, ellos sabían que tenían una responsabilidad con los santos. Y dijeron: no importa mi situación, no importa si soy pobre, a mí es mi responsabilidad ayudar a mis hermanos. Hermano, los macedonios estaban en muchas tribulaciones, pero aún así fueron generosos. Pablo no les tuvo que rogar ni decir: hermanos, no se les olvide que deben de ofrendar para las iglesias. No les tuvo que recordar. Ellos sabían lo que tenían que hacer. Los macedonios le rogaron a Pablo. Le decían: Pablo, por favor, déjanos dar. Para nosotros es un privilegio dar, ayudar. Para nosotros es un privilegio no ser avaricioso ni codicioso. Déjanos dar. Hermanos, la generosidad de un verdadero cristiano no puede ser medida por la cantidad que tiene para dar. Generalmente, aquellos que tienen menos son más generosos para compartir lo poco que tienen. En la fiesta judía había algo que se llamaba el Purim. Y el Purim era que un pobre buscara a alguien más pobre que él para regalarle algo. Eso era la fiesta del Purim. Decía: yo soy pobre, pero sé que hay gente más pobre que yo. Y buscaban a alguien que fuera más pobre que ellos para regalarles algo. Hermanos, para el apóstol Pablo, el sacrificio de Cristo no empezó en la cruz del Calvario, ni siquiera en su nacimiento. Empezó en el cielo, cuando se despojó de su gloria para venir a la tierra. El desafío de los cristianos era, con tal ejemplo de generosidad, ¿cómo no debían de ser ellos generosos? Hermano,
dice Pablo en el versículo 5, de ahí que te leí, dice, hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Los macedonios hicieron algo muy hermoso, hermanos. A pesar de que no tenían, ellos eran fieles a lo que el Señor les había encomendado. Aristarco era alguien que anduvo con Pablo, siguiéndolo. Él era macedonio. En las cartas lo puedes encontrar. Anduvo con Pablo en las prisiones. Y la única forma de que Aristarco como Lucas pudieran estar con Pablo en la prisión, acompañándolo en la prisión, era que ellos se declararan esclavos del ciudadano romano. Entonces Aristarco, para poder estar con Pablo, a pesar de la pobreza que vivía, Aristarco dijo, yo soy esclavo de Cristo y soy esclavo de Pablo, por eso puedo acompañar a Pablo donde él esté. Por eso dice Pablo, se dieron a sí mismo por nosotros. Aristarco estaba con Pablo, acompañándolo en sus peores momentos de Pablo, si lo digo así. Pero también hubo otro que se llamaba Epafrodito. Epafrodito fue y visitó a Pablo en la cárcel y fue a llevarle una ofrenda de la iglesia de los filipenses. Fue y le dijo, Pablo, te traemos una ofrenda. Y cuando estaba ahí con Pablo, Epafrodito se enfermó a tal momento que iba a morir por ir ahí con Pablo. Y dice el Pablo, y el Señor fue tan bueno conmigo que no permitió que Epafrodito muriera para que no cargara yo con otro dolor. Dios le sanó. Hermano, los macedonios no eran niños, no eran niñotes. Ellos habían madurado. No había de necesidad de que se les diera lechita sobre este tema. Ellos habían llegado a la madurez y podían comer comida sólida. La pregunta es, si después de este tema, hermanos, seguirás teniendo la necesidad de darte leche y ya no comida sólida. ¿Te tendremos que volver a dar leche y explicarte todo esto? ¿Y decirte todo esto? Hermano, con esto termino. Cuando tú no sientes carga por las necesidades de la iglesia, de un hermano, lo entiendo. Lo entiendo. Ya que no eres parte de esta iglesia. Vienes a esta iglesia porque necesitas congregarte. Vienes a esta iglesia porque necesitas cumplir. Vienes a esta iglesia porque mis hijos necesitan tener convivencia con otros niños cristianos. Pero no porque seas parte de esta iglesia. Solo estás buscando un buen momento, un buen lugar para venir y escuchar la palabra y decir, ah, qué a gusto. Hermano, repito, te lo predico con temor y temblor. Yo pude haber apelado a tus emociones y decirle a Juan, no ores por la ofrenda, vamos a dar este tema y después de este tema pasas el bote de la ofrenda. Y te aseguro y estoy convencido que hubiera salido más de lo que pensabas dar. Pero no es así, hermanos. No es así. Seguirás siendo un niñote avaricioso y codicioso diciendo, mío, mío, mío. O serás un macedonio maduro en la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es confrontante, Señor. Cuando abrimos la Biblia, Señor, es un espejo en el cual nosotros nos vemos, pero no solamente lo exterior, Señor, sino es un espejo que nos ve todo, Señor.
aún lo que hay guardado en nuestro corazón. Señor, tú me conoces y más que nadie tú sabes, Señor, que mi intención no es apelar a la codicia, a la avaricia o a los sentimientos de los hermanos. No, Señor, porque yo fui confrontado también con este mensaje, porque somos una iglesia, Señor, y tú nos confrontas. Y te damos gracias, Señor, porque domingo con domingo salimos confrontados, exhortados, edificados, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que cada domingo así salgamos de este lugar. Señor, no queremos dar lo que tú nos has dado, mi Dios. Y queremos mostrarnos más allá, Dios. Yo te doy gracias por esta congregación. Yo te doy gracias por cada uno de estos hermanos. Por aquellos, mi Dios, a quien has despertado de que estaban cayendo en niñerías de avaricia y de codicia. Y también te doy gracias por los hermanos que se han mantenido fieles, a pesar de sus tribulaciones, a pesar de sus dificultades, se mantienen fieles. Yo te doy gracias, mi Dios, gracias por los hermanos de Guadalajara, que también hayas hablado a sus vidas, mi Dios. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.